programa 206, La Voz del Caldén. La provincia de La Pampa presentó un propio índice de vulnerabilidad social. Lo hizo en el Salón Patagonia del Sindicato Gráfico y allí charlamos con Abel Sabarot, intendente municipal de General Hacha, con Mónica Curuchet, intendenta municipal de Eduardo Castec, y con Fernanda Alonso, intendenta municipal de General Pico, quienes nos dan las impresiones sobre este nuevo índice creado por la provincia de La Pampa. Presentación de un futuro índice de vulnerabilidad social. ¿Qué te parece este trabajo del Ministerio y lo que se va a hacer? A ver, todo lo que signifique clarificar y tener mayor información sobre este tipo de realidad social y de sectores más vulnerables, bienvenido. Digo, nos permite justamente lo que decían un poco lo que llevaron adelante la locución del acto, el ministro y la subsecretaria, es tener una hoja de ruta mucho más precisa en lo que es la definición de políticas públicas, así que ya sea hoy es el conglomerado Toay-Santa Rosa y a futuro será Pico y será General Hacha seguramente, y también es un dato interesante, por lo menos lo alcanzo a ver yo hoy, como para cuando se discuta la ley de coparticipación, tener en cuenta justamente este tipo de índice para que la torta sea lo más equitativa y justa posible. Por lo que decís, ustedes, si son invitados, se suman. No, obvio, claro. Todo esto son políticas públicas que no son son del gobierno provincial, pero son de los municipios, y en esa conjugación de los dos niveles de gobierno y también del gobierno nacional y demás, se va mejorando y mucho cómo se llega y de qué manera se llega a los sectores más vulnerables. Presentación de un nuevo índice de vulnerabilidad social, hoy con Santa Rosa y Toay, se van a ir sumando localidades importantes, seguramente como el caso de ustedes. ¿Qué te parece esta presentación? Mira, me parece interesante dar a publicidad los números. Me parece que el trabajo que se hace dentro del Estado es muy importante darlo a conocer, saber cómo se está trabajando y bueno, que las políticas públicas que se implementan, como el caso de lo que se explicó hoy acá, pueda estar dando resultados, me parece interesante. Creo que en ese camino deberíamos trabajar todos. Estoy interesada para ver cuándo Castec va a ser relevado e incorporado dentro de todo este proyecto, así que esperando la información que seguramente del Ministerio nos va a llegar. Me ahorraste la segunda pregunta, porque era si Castec se sumaba, me lo estás diciendo. Sí, por supuesto, todo este trabajo que uno hace día a día y lo tiene también en sensaciones, es muy importante que lo tenga en estadísticas, así que para nosotros es fundamental trabajar con números para saber qué tipo de ajustes hay que hacer en el trabajo diario. Recién charlábamos con Abel Sabarot, nos decía también un índice importante para cuando se trate la coparticipación. Sí, seguro, estos índices ayudan para todo. Mira, el tema coparticipación es un tema particular y hay un montón de variables que hay que analizar. Este tipo de trabajos me interesa mucho más para saber cómo están los vecinos de mi pueblo y a dónde yo tengo que ajustar para que todos tengan una buena calidad de vida y puedan llegar a tener el plato de comida necesario. De eso se trataba justamente recién el tema de pobreza e indigencia, así que me parece mucho más interesante desde ese lugar, la parte educativa también y saber cómo estamos en ese ámbito, en el tema de escolarización de los chicos. O sea, en general me parece que todo lo que se trabaja desde lo social y de forma estadística es interesante, más que nada para que las familias de la localidad estén bien atendidas. ¿Cómo ves este trabajo del gobierno de la provincia y cómo se prepara General Pico para esto? Y también, ¿para qué sirve, más allá que lo explicó el ministro, lo explicó Laura? La verdad que vemos con muy buenos ojos que General Pico esté en la agenda del gobierno provincial para relevar este dato que venimos como pidiéndolo hace tiempo, de que, bueno, en aquel momento pedimos EPH como lo mismo que se hacía en Santa Rosa y Toay, pero incorporarnos el gobierno provincial, que seguramente haremos un trabajo mancomunado y coordinado con el municipio y logrando esta inserción territorial que nosotros tenemos de hace muchísimos años, nos vamos a poder tener un dato preciso que se ajuste a la realidad y que nos dé la posibilidad de seguir trabajando en generar políticas públicas que atiendan a las poblaciones que deben atender
Y bueno, nos orientan en la tarea. El dato es para eso sirve, para que después te puedas sentar a planificar y destinarle recursos a poblaciones específicas que así lo requieran. La provincia de La Pampa ha hecho mucho de esto durante los 40 años de peronismo, pero tener el dato hecho por nosotros nos da otra posibilidad más. Sin duda, pero de todas maneras ustedes en Pico están trabajando muy bien en lo que es acción social, están prácticamente encima del problema con la solución, igual van a llegar a un número más justo. Yo creo que sí, siempre sirve tener la posibilidad de salir a relevar el dato, tenerlo de manera fresca, genuina del momento, una foto. Nosotros lo que vemos en lo cotidiano es la película, vemos todos los días de la población piquense y las debilidades o las vulneraciones que viven determinadas familias. Esto nos permite tener una foto de una realidad, una muestra de nuestro General Pico y bueno, bienvenido sea, que seguramente nos va a servir y de mucho como herramienta para trabajar. Chacinados La Tiernita, desde Alpachiri, para La Pampa y el país. Excelente calidad, redes de distribución, varios productos. Comuníquese al 2954 68 62 75. La Tiernita, lo mejor en chacinados. Segundo bloque de La Voz del Caldén, continuamos en el Salón Patagonia, continuamos con la presentación de este índice. Laura Ramborger, quien es la directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, explica cómo se trabajó y lo que significa este índice de vulnerabilidad social. El estudio tenía que ver con poder pensar qué impacto tenían las políticas públicas en la población más vulnerable. ¿Por qué Pilquén? Porque Pilquén es una gran base de datos donde tenemos el 27% de la población de la provincia relevada, que no es solo una base de pobres, sino que reúne a titulares y aspirantes de programas sociales. Y esto lo aclaro porque si bien Pilquén reúne a la población con mayor vulnerabilidad, en ella están todos los programas que se liquidan para la población más vulnerable, como es la tarjeta social pampeana, las dietas específicas, las dietas alimentarias. También existen otro tipo de programas, como son los programas promocionales, los programas que promueven y protegen derechos, los que fortalecen capacidades, que a veces no son los que miramos permanentemente. Entonces la base es muy grande. Sí hacemos y tenemos prioridad en los grupos más vulnerables y sabemos que en Pilquén está la población más pobre de la provincia, está relevada, pero también hay otra población. Hicimos fue una muestra representativa donde la primera idea era poder ver qué impacto tenían estas decisiones, estas políticas, estas acciones de gobierno que fueron destinadas a la población de mayor necesidad y sobre todo cómo garantiza el Estado esos derechos básicos de las personas, como es la alimentación. Se determinaron 800 encuestas en Santa Rosa, 200 en Toay. Lo que tratamos de determinar en los objetivos específicos son las condiciones de pobreza de los núcleos familiares y de las personas que están dentro del sistema Pilquén. Y como segundo objetivo es las condiciones de pobreza de los núcleos y las personas, contemplando el aporte que hacen los programas de transferencia directa. Y en esto medimos, porque tenemos la información, como dice Diego, tenemos un Estado activo, dinámico, que cuenta con información y que sabe a quién le hace transferencia de recursos. Tenemos la información porque somos liquidadores de tarjeta social pampeana, de programas como pensiones no contributivas provinciales, tarjeta alimentar, AUH, para la medición de línea de pobreza o de línea de indigencia. Las variables fundamentales que tenemos que tener en cuenta
son la conformación del núcleo familiar, con la determinación de edad y sexo de cada uno de los integrantes o de las integrantes, e ingresos. En cuanto a ingresos, que es un dato que tiende al subregistro, que tiende a ser difícil de obtener, se agregó, revisamos el instrumento que es la encuesta Pilken, y agregamos 2 cuadros sobre escalas de ingresos y egresos que facilitaba la obtención de la respuesta. Muchas veces cuesta cuando en los hogares y en los núcleos familiares no hay ingresos fijos o estables o no corresponden a un sueldo mensual que puedan estimar cuánto. Entonces la escala de ingresos nos facilitaba para ir a través de la entrevista que se hacía, ir obteniendo ese dato con mayor precisión. El otro punto principal que tuvimos fue el recurso humano que trabajó en esto, tanto de los municipios de Santa Rosa y de Toay, del equipo de salud, de la Dirección de Salud Social y Comunitaria, como del Ministerio de Desarrollo Social. Se trabajó en una capacitación no solo del instrumento sobre la recolección de datos, sino sobre el objetivo del trabajo. Conocer para qué se hacía y el por qué se hacía, sobre todo con los equipos que conocen el territorio, le dio un compromiso con la tarea. Entonces, la obtención del dato fue un logro de estos equipos. Obtener datos de las familias no es fácil. La decisión de que fueran equipos que conocieran el territorio, que tuviesen relación y tuviesen pertenencia con los barrios, fue fundamental. Se hizo un trabajo muy exhaustivo, no solo de encuestadores, sino también de supervisores, que por ahí es una función que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero el supervisor es quien lee y el que sigue la lógica de la encuesta, el que puede darle sentido y también el que, si alguna vez no se puede leer un dato, puede pedir que ese dato vuelva a transcribirse, vuelva a la calle, vuelva al domicilio o se llame por teléfono y se chequee. Porque no es lo mismo un dato que otro, no es lo mismo un peso más o un peso menos en la medición de pobreza o de indigencia. Entonces, esta precisión en la información fue fundamental y los equipos trabajaron muchísimo en esto. En Santa Rosa Toay tuvimos 92 encuestadores, 82 en Santa Rosa, 10 en Toay, supervisores 14 en Santa Rosa, 10 en Toay, y el trabajo se llevó adelante desde el 13 de febrero al 3 de marzo que terminó Santa Rosa. Santa Rosa nos llevó un poquito más de tiempo. Toay terminó bastante bien y eso nos dio tiempo a poder corroborar los datos, pero también a que tengan consistencia esos datos. Digo, tratamos de salvar el error de todas las formas posibles, no solo desde el encuestador y el supervisor, sino también desde el data. El tener datos produce información que nos ayuda a la toma de decisiones. Es por eso que tiene sentido este trabajo, para poder pensar nuestras acciones en función del impacto de estas políticas públicas que se han desarrollado y que se siguen desarrollando a partir de los indicadores que tenemos, ¿no? En el próximo relevamiento, que sería sobre el mes de julio-agosto por ahí, estamos en Santa Rosa Toay nuevamente para medir la evolución. Eso es lo que nos va a permitir el seguimiento de los indicadores. Agregamos pico y luego se van a ir sumando más localidades de acuerdo a lo que dijo el ministro. Se vende negocio, más de 10 años en el rubro. Tienda, pañalera, zapatería, juguetes, mobiliario completo, maniquíes, percheros, estanterías, mostradores, listo para instalar y trabajar. Solo interesados reales, comunicarse al 2994 24 84 04. ¿Sabés cuánto pagan de impuesto las pymes industriales en La Pampa? 0. Apostamos a la generación y al sostenimiento del empleo, ofreciendo créditos fiscales por el monto total que empleadas y empleados cobran. Menos impuestos para más trabajo. La Pampa, Gobierno en acción.
Y vamos cerrando una nueva edición de La Voz del Caldén. Nos vamos despidiendo desde el Salón Patagonia del Sindicato Gráfico en la ciudad de Santa Rosa con la presentación del índice de vulnerabilidad social y el cierre precisamente con el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, quien explica por qué la creación y por qué la puesta en funcionamiento y cómo se trabajó con este índice. Así nos despedimos hasta una nueva edición de La Voz del Caldén. Gracias. Bienvenidos a esta presentación de este índice de vulnerabilidad social. Sin duda, en esto, como bien decía recién Pipo, tiene que ver con una construcción colectiva que hemos realizado como gobierno de la provincia de La Pampa, con el Ministerio de Salud, a través del área de la Dirección General de Salud Social y Comunitaria, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, que nos permitió sistematizar toda la información, al licenciado Lastiri, que nos dio una mano para la evaluación y control de los datos que iban surgiendo de todo el trabajo que se fue realizando ya desde hace un tiempo. Sin duda, hoy lo que vamos a presentar es un estudio de relevamiento de datos que nos permitió ser sistematizado y poder ir camino. En este caso vamos a presentar el índice de vulnerabilidad social para el conglomerado Santa Rosa-Toay, pero lo que nos va a ir permitiendo construir un indicador de vulnerabilidad social para toda la provincia de La Pampa. Esto va a ser un estudio que vamos a realizar en forma sistemática, en forma progresiva, que sin duda nos va a permitir tener la mejor información para poder ir tomando las mejores decisiones en materia de política social. En este estudio que vamos a presentar hoy estuvieron involucradas más de 120 personas, entre quienes salieron a hacer las encuestas, y en esto que están los equipos acá presentes, reconocerles y agradecerles, en nombre del gobierno provincial, el compromiso que tuvieron para la realización de las mismas, donde permitió relevar 1000 núcleos familiares, 800 en la ciudad de Santa Rosa y 200 en la localidad de Toay. Pero ¿por qué nace este estudio? En la primera placa que van a ver, que habla de pobreza y políticas públicas, en el informe de pobreza e indigencia del INDEC de marzo del 2022, que reflejaba el semestre segundo del 2021, nos da unos datos de pobreza e indigencia que fueron bastante preocupantes, 33,3 en pobreza y 13,8 en indigencia. Y en este marco, y con estos datos complicados, en realidad, es lo que surge la decisión de generar un instrumento de política que nos permitiera paliar y contener esa situación de esos datos que surgían de la encuesta permanente de hogares. Es por eso que, con fecha 20 de abril, a través de una decisión del gobernador Sergio Silioto, se decide hacer un refuerzo alimentario focalizado extraordinario, que así lo denominamos, para atender estas situaciones y esos sectores de mayor vulnerabilidad que nosotros veíamos reflejados en esa encuesta, y es por eso que se decide hacer esta inversión. ¿Para quién iban destinados? Núcleos familiares que estaban relevados en Pilquén, que tuvieran una situación de vulnerabilidad debajo de la línea de pobreza. Eso generó que hubiera más o menos en la provincia alrededor de 10.500 núcleos familiares que estuvieran recibiendo este refuerzo. Lo que se pretendía era poder medir el impacto de una medida social, y lo que no había instrumento que tuviéramos nosotros, sino que lo que por ahí nos veníamos manejando era por datos publicados semestralmente, y también un poco ver el correlato de las distintas políticas públicas que se encuentran ejecutándose, que estaban siendo monitoreadas, como empleo, actividad económica, y sale la publicación de la segunda publicación, una vez que ya estaban puestas en marcha estos programas, de que indigencia había bajado solo al 13,2. De ninguna manera este estudio permite o pretende desvirtuar los indicadores de INDEC. Es otro tipo de encuesta. Acá lo que nosotros tratamos de lograr con el trabajo articulado con los municipios, con el resto de los ministerios, fue
tener datos más concretos, datos más específicos, con años de trabajo en lo que era el sistema Pilquén, de poder ir a buscar información más acabada y principalmente poder monitorear y evaluar con la información preexistente que teníamos dentro del Ministerio. Lo que veíamos es que en estos 13,2 no se veía reflejado el resultado de una inversión, como le veníamos planteando, de más del 202% de incremento presupuestario en el año 2022, por lo cual fue que se decidió empezar a trabajar sobre realizar un estudio de que pudiéramos tener información mucho más precisa para lo que hacemos nosotros como Ministerio y que sin duda es de utilidad para los distintos gobiernos o para las distintas áreas del gobierno. ¿Qué es lo que se pretende con esto? No que sea una fotografía, este índice, de que lo presentamos ahora con estos números, sino de poder seguirlo trabajando en forma sistemática y permanente y progresiva. Sistemática y permanente porque la idea es seguirlo repitiendo cada 6 meses con el mismo volumen, con el mismo caudal de encuestas en el conglomerado Santa Rosa y Toay, y progresivo porque pensamos ir incorporando paulatinamente distintas localidades. En esto que nosotros siempre planteamos 2 o 3 premisas como gobierno provincial, uno que tiene que ver la equidad social, la equidad territorial. La equidad territorial es que esto nos va a permitir tener un fiel reflejo a lo largo y ancho de toda la provincia de cuáles son los indicadores de cada localidad para poder tomar cada día decisiones más precisas y más focalizadas para poder tratar de acompañar a estos sectores. La equidad social, la que se vincula indudablemente con la justicia social, que tiene que ver de qué manera nosotros como gobierno podemos romper todos esos impedimentos que tienen nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros pampeanos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, de ver de qué manera como Estado podemos hacer que rompan y venzan esas barreras que a veces les impiden crecer.